Les comparto la devolución del trabajo práctico número 1, en el que tenían que elaborar un glosario. Las palabras que aparecen, algunas las van a reconocer. Yo las desplegué como palabras que tienen relación con la asignatura, palabras que pueden relacionarse y ser parte de otros campos de conocimiento, y palabras de uso habitual y o sentido común. Cuando mi idea fue que ustedes hicieran un glosario, siempre está, esa palabra está adscripta a aquellos términos que tienen relación con el área de conocimiento en el que nos estamos desenvolviendo. En este caso, en esta situación, como hablamos de una asignatura, y la asignatura no tiene una ciencia que la respalde concretamente, no es didáctica de la matemática, entonces lo que sucede acá es que confluyen varias ciencias, ¿no? Entonces los términos que ustedes ven, algunos pueden ser congruentes con otros campos de conocimiento, como dice acá. Las palabras que aparecen son infancia, como las que tienen relación con, que la van a encontrar a lo largo de todo el año, eso también. Nacimiento, sujeto y socialización, observación, jardín maternal, movimiento, mutualidad, objeto transicional, intersubjetividad primaria. Si bien son términos que si yo digo infancia, probablemente me remita a algo que yo conozco. Pero en los términos de conocer a la infancia, en la asignatura que nos convoca hoy, es pensar en algunas, bueno, principalmente en la historicidad de ese sujeto, en la conformación subjetiva de ese sujeto, en su constitución, y también en todo lo que se refiere a sus procesos de socialización e individuación. Entonces siempre va a estar presente ese sujeto en relación a otros conceptos y a otros componentes. Las palabras que yo creo pueden relacionarse con otros espacios son feedback, comunicación, cultura, heteronomía, subcultura, que pueden ser parte de, por ejemplo, de sociología o de lengua o de literatura o de, bueno, algo relacionado con comunicación. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo social probablemente lo pueden encontrar en estas palabras. Y las otras que me llamaron un poco más la atención porque ponían palabras que algunas utilizamos frecuentemente o no, ¿no? O menos. Aparece despliegue. Traté de poner, chicas, ojalá encuentren identificación en alguno de esos términos, porque traté de poner algunos términos de cada uno de los trabajos. O sea, de todos los trabajos acá hay alguna palabra. Entonces, para que vean ustedes dónde se ubicarían los términos de la devolución, porque la idea es de hacerles una observación en general, porque no la puedo hacer una por una, porque terminaría en un manicomio o sería una de alto riesgo para el resto de la humanidad. La idea es que ustedes puedan también hacer su propio proceso metacognitivo. ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan observar esto que yo les estoy diciendo y digan, y en mi trabajo parece que esto funcionó de esta manera o no. Despliegue, fragilidad, controversia, inconcebible, abstracción, maleable, enigma, apogeo, niño, familia, juego, constreñirlo, se me fue otra vez, a ver, ¿cómo es? Ahí está, constreñirlo, subyacen, contingencia, despliega, imbrican. ¿Vieron esos juegos de palabras que dicen sin repetir y sin soplar? Bueno. ¿Y por qué están en tres cuadros diferentes? Fíjense ustedes la importancia de las palabras.
todo lo que yo hago es conjugar palabras para poder comunicarme con ustedes. Y si esas palabras, en los términos en que yo las digo, ustedes no las comprenden, empieza a ser una dificultad de carácter epistemológico y se convierte en un problema cognitivo, porque no conozco el valor y el sentido y el porqué de esa palabra, pero tampoco conozco, eso hace que pierda la posibilidad de entender lo conceptual. Entonces, lo lindo que tiene trabajar con un glosario es que ustedes ponen todas las palabras que desconocen. Un trabajo en estos términos no puede estar mal, porque ustedes lo que ponen son cosas que a ustedes no le terminan de cerrar del todo. Sin embargo, acá, por ejemplo, en las últimas palabras, yo puse que las palabras estaban conjugadas. En el diccionario, en la convención, nunca ustedes se encuentran con la palabra ya armada, con la frase armada. Entonces, ¿cómo digo yo? No digo constreñir, lo digo constreñir. Entonces busco el origen de la palabra, ¿sí? Me estoy metiendo medio en cosas que no me competen, pero hacen al contenido de la materia también, para que ustedes puedan entender. Y la otra cosa que yo puse acá en la línea de los grises, que aparece acá justo junto con el jardín maternal, es niño, familia y juego. Estas tres palabras son palabras que quiero que las observen, se van a dar cuenta que son del sentido común. No es infancia, yo no digo, no voy, bueno, cuando podía, ¿no? Cuando se pueda, me voy a tomar mate con la vecina y digo, ay, ¿cómo están las infancias hoy en día? No, no digo, no es una palabra que en mi sentido común tenga la posibilidad de hacerse carne. Pero sí puedo decir niño, bueno, yo digo pibito, y bueno, puedo decir nene, bueno, todo lo asociado a este vocablo, ¿sí? Lo que quiero comunicarles con esto es que esos tres términos, niño, familia y juego, son utilizadas por el común, por la mayoría de las personas, del universo de sujetos, independientemente de si son profesionales de la educación o no. Entonces, estos términos nos van a permitir encontrarnos. Yo no voy a empezar hablando de la mutualidad o del objeto transicional, con la mamá que me va a preguntar cómo está mi bebé, por qué llora, por qué... Y lo que pasa es que a su hijo, señora, le falta un objeto transicional. ¡Pum! Eso le va a caer. ¿Vieron esa propaganda que se le hace a la mujer el nudo en la panza y se lo acomoda con una medicación? Bueno, cuando no entienda esa situación voy a generar un desencuentro. Yo como docente, como maestra, como enseñante, tengo la obligación de hacerme entender, ¿no? Y entonces puedo utilizar estos términos de uso común, pero también tengo que empezar a construir un discurso que va por estas palabras que tienen sentido en la asignatura, ¿sí? Eso. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Hermoso todo, me alegro. Frases compuestas. Otra de las categorías que se inventaron, ¿no? Aparece noción de sujeto. ¡Chan! ¿Estará la dueña de la noción de sujeto? Hay una oración ahí, hay algo que yo podría decir que no entiendo lo que es noción, no entiendo lo que es de, que es un conector, y no entiendo lo que es sujeto, ¿sí? Pero hay tres términos ahí, yo tengo que desarmar eso. Otra que puso titular del diario Clarín, bueno, del Río Negro, o de La Mañana Neuquén, la familia y el jardín maternal. Toda una frase que hay que descomponer para poder pensar qué hay ahí.
Y bueno, el nacimiento psicológico del individuo, otro titular para el cierre de la carrera. Etapas del desarrollo sexual. Sentimiento de separación, bueno, podría ser un concepto, sentimiento de separación que desarmado nos lleve a poder entender qué significa al niño, qué le significa separarse del adulto. Y bueno, están en otros términos, noción histórica de la infancia, configuraciones familiares muy diferentes. Bueno, esto es una apreciación, no es nada para buscar en el diccionario. Quien haya buscado configuraciones familiares muy diferentes, se le debe haber complicado la cosa, ¿no? ¿Estará la dueña de configuraciones familiares muy diferentes? Ay, no, no hay ninguna hoy. Todas se fueron. Las que vinieron no están acá representadas. Y la otra es institucionalización y la escolarización. Acá hay un ejemplo, un modo de cómo ejemplificaron uno de los conceptos. Dice subjetividad, y pusieron según la autora, según el diccionario y un ejemplo. Hermoso, hermoso. La verdad que, bueno, lleva un tiempo esto, ¿no? Pero les queda el material para recurrir después en otras situaciones. Bueno, dice, la subjetividad se constituye desde el factor social, interpretada como construcción histórica y social, desde una perspectiva individual, según lo que cada sujeto puede observar, desear, darle un sentido desde su propia perspectiva. Lo cierto es que también a esto suma que es lo que se le ofrece desde ese otro lado, ¿no? Porque si bien hay una intención de que el sujeto se posicione desde un lugar autónomo, también es cierto que ese contexto es el que lo social, la del devenir histórico y después todo lo contextual que van a aportarle a ese sujeto las ganas de observar, el deseo en sí mismo y bueno, y todo lo demás. O sea, siempre alguna definición que nosotros tomemos, ¿no? Va a poder ser complementada con otras lecturas. Por eso es que esta es la base de nuestro estudio acerca del sujeto, ¿no? ¿Sí? Perdón. A mí bueno, que me da lástima, no sé por qué no lo recibió, pero bueno, yo puse la definición, lo mismo, según las autoras, según la RAE y según Wikipedia o alguna otra página de complemento. Y me pasó, por ejemplo, con el término identidad, que había definiciones identidad en lo social, en filosofía, no me acuerdo, cívica, era como que tenía muchas, en matemática, tenía como muchas excepciones dependiendo del área en la que Bien, de la que se esté hablando, digamos. Claro. Sí, lo que no le puse fue ejemplos igual, pero sí las definiciones de todas. Bueno, muchas me escribieron acerca de la dificultad de poner ejemplos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos acá de términos que hacen a explicaciones teóricas, ¿no? A modelos. Cuando algo yo no lo conozco, lo estudio teóricamente y de esa manera me preparo. Yo no conozco los sujetos destinatarios con los que voy a ejercer mi acto de enseñar, ¿no? Pero sí puedo abordar las características generales de ese sujeto o de esa situación didáctica, los elementos que puedo aportar, cómo me paro yo frente a esa situación de enseñar, qué aspectos conozco acerca de mí para poder abordar ese grupo de niños o un niño en particular. ¿Sí? Entonces, acá se conjuga eso. Si yo no conozco, es difícil pensar en un ejemplo acerca de esto. ¿Qué sé yo? Un nene comiendo una torta frita o un nene tomando una taza de té, no sé, a las 5 de la tarde, pueden representar dos situaciones culturales distintas. Uno, el primero, frente
a un dispositivo móvil y el otro conversando con su mamá, ¿no? En diálogo con su mamá. Estas dos situaciones van a representar un tipo de subjetividad diferente en una y otra situación. Podría ser un ejemplo. Cualquier ejemplo para la subjetividad, cualquier cuestión que hable acerca de cómo ese sujeto se manifiesta, habla de la subjetividad, ¿no? En términos de qué se pone en juego. Un poco para jugar con los ejemplos. Bueno, acá la compañera dice, al decir que cada sujeto tiene su propia subjetividad, entiendo que nos referimos a que cada uno tiene su punto de vista u opinión. No todos vamos a pensar y ver las cosas de la misma manera, sino que partimos de lo vivido, experimentado, dándole así un sentido a cada ocasión. Hasta acá no hay ejemplo, ¿no? Parece que hay una necesidad de explicarnos antes de decir, por ejemplo, tal cosa, ¿no? Ella lo tuvo que como recrear. ¿Quién estará acá, la compañera que escribió esto? Lo tiene que recrear para poder después decir, bueno, un ejemplo que puedo pensar es dependiendo de la subjetividad y vuelve a la explicación. Yo hasta acá no veo el ejemplo. Pues capaz que contexto social, por algo lo había puesto. Contexto social y experiencias vividas de cada uno, podemos pensar, que una computadora es sumamente importante e indispensable para nuestra cotidianidad, aunque desde otra subjetividad una computadora no es necesaria, teniendo en cuenta que su funcionalidad es sumamente innecesaria para su día a día. Bueno, y podría ser. Esto justamente en los términos que le decía yo, no alcanzo a entender la parte de ¿será necesario o algo que no es necesario para la subjetividad? Eso me imagino como... ¿No está la compañera que puso este ejemplo? ¡Holis! ¿Hay alguien ahí? Parece que no. Bueno, voy a empezar a dar nombres yo, porque las tengo acá todas registradas. Incluso se me había ocurrido ponerles el nombre acá al costado. Digo, nada, porque después si quieren grabar la clase y eso, bueno. Pero voy a poner sus fotos, voy a poner su nombre. Bueno, lo interesante de este recorte es que pone el concepto, la idea de la autora, lo que decía también Sol, según el diccionario, que el diccionario es como, ¿cómo sería? Como, el color, no, pero el color blanco tiene todo, tiene incidencia, algo que es neutro. ¿Vieron cuando alguien opina y dice que lo dice desde un lugar neutro? Chao, les está mintiendo, porque no existe la neutralidad en ningún lado. Entonces, en el diccionario, pero lo pone como en unos términos bastante amplios, ¿no? Y ahí podría entrar cualquier definición. A nosotros nos interesa... Como el color gris. Como el color gris podría ser, ¿no? Ay, ¿a cuántos queremos asesinar porque solamente se queda en el gris? Pero a veces es una posición saludable, es una postura que te permite tomar distancia y poder generar otras posibilidades, ¿no? Cuando decís, che, ¿de qué lado estás, chabón, no? Decidite. Bueno, otra palabra. Empujar. La tomo porque empujar es una palabra del sentido común, pero fíjense cómo la compañera la transforma en un término de una autora de un texto de nuestra asignatura. Imagínense ustedes dando su exposición final y diciendo uno de los términos de Acerboni o de la psicología para entender al sujeto es empujar. Bueno, no. Imagínense esa situación, ¿no? ¿Cómo ustedes le dan el estatus a esa palabra que habría que ver cuál es el estatus que tiene? Yo les leo lo que puso la compañera. Ese es un ejemplo para subjetividad, profe. A ver, tomo esta palabra ya que la autora, siempre que yo me río, chicas, es porque
con mucho amor quiero que entiendan los ejemplos que pongo, pero no, es incapaz de burlarme, obvio que si me da risa hay que reírse, ¿no? Pero no tiene la intención de ofenderlas, ni mucho menos. Dice, toma esta palabra ya que la autora hace referencia a que las infancias corren el riesgo a ser empujadas al mundo de los adultos, ya que se los ve como con una imagen más agrandada a los niños que pueden tender a la constitución de subjetividades infantiles confundidas. Es interesante la intención de la compañera de ponerle a ese término un carácter de una categoría de conceptual, de noción, sí, conceptual, teórica, eso. Pero desde los fundamentos de la teoría que desarrolla Cervoni, no sería un término que le dé sustento al marco teórico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? La diferencia con la palabra anterior, subjetividad y empujar. Lo que sí rescato de esto es que da una explicación que, bien, como dice bien Sol, da para que sea un ejemplo de subjetividad. Y después dice, bueno, según el diccionario, no me interesa. Ejemplo, aunque se tome la palabra simbólicamente, está hablando de una acción que se refiere a empujar a una persona. Sería hacer que el otro haga un movimiento involuntario o corriéndolo a un lugar que no deseaba. Y pregunto, ¿hay ejemplo ahí? No. No hay ejemplo. Lo que hay es una nueva explicación acerca de lo que ella cree que es el término empujar. Entonces acá, por ejemplo, no son situaciones en las que desaprueban los trabajos, ¿no? Simplemente lo que les quiero señalar es que los términos que hacen a una teoría son nociones, categorías conceptuales, que si tienen dudas, las vamos descubriendo con las explicaciones de los textos y a raíz de eso ustedes van construyendo su propia lectura acerca de la bibliografía, pero también de las teorías del desarrollo, ¿sí? Ese sería el fin. Pero fíjense todo lo que pueden aprender a través de este ejemplo. Pero sí es admisible en los términos de las palabras que yo no conozco. Pero también es para tener en cuenta la cuestión de los ejemplos. Bueno, las que pusieron otro tipo de resolución que le dieron a la consigna. Y ponía la compañera, palabras desconocidas para mí, términos importantes, definición de la autora, definición del diccionario y autores. Algo muy bonito de destacar acá es que aparecen los nombres. Las teorías empiezan a adquirir carácter de justamente lo que estamos hablando, de sujetos, de subjetividades. Las ideas que nosotros estudiamos, a alguienes se les ocurrieron, ¿no? A personas que dijeron, esto va por acá, esto otro va por allá, y otros que se copiaron las ideas de otros y así se las apropiaron. Eso también puede pasar, y ha pasado. Bueno, y en esto de distinguir palabras desconocidas para mí, sujeto, y términos importantes, en los términos importantes aparecían los conceptos, ¿no? Ahí se podían diferenciar los conceptos. Así que bueno, está bueno eso. Y también le aportaba la definición del diccionario como hicieron muchas de ustedes. Así que lo que no aparecen en muchas, que lo plantearon como una dificultad, eran los ejemplos, ¿sí? Bueno, acá ya me empecé a chiflar, se me empezó a chiflar el moño y empecé a tachar algunas cosas.
En la última hay unas líneas negras, así que no se asusten, ya les voy anticipando, pero esta de rosadita se va poniendo más oscuro. Vale, infancias. Otra compañera pone, infancias. El concepto histórico de infancia es producto de una construcción social, histórica, diversa y contextualizada. Va muy bien, creo que había más desarrollo, yo extraje eso, pero después pone, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Y empieza con la edad antigua, la edad media y un chorizo así de ideas acerca del desarrollo de la infancia. ¿Qué hay acá? ¿Hay un ejemplo? No hay un ejemplo. No hay un ejemplo. Lo que hay acá es un relato histórico, una historización acerca de lo que la infancia implica. No iría esta idea de ejemplo, ¿sí? Yo estuve a punto también de ponerlo como ejemplo, pero después me acordé que como era un glosario, digo, bueno, voy a poner lo que yo creo que la autora quiere decir que es la infancia. Sí. No me desplayé así, por Micaela. ejemplo. Sí, no me desplayé, por ejemplo, infancias, lo que dice la autora, lo que dice el diccionario o lo que dice internet. Yo directamente traté de buscar los conceptos, pero de lo que quería decir Acerboni, o sea, desde lo que dice ¿Sí? que es Acerboni. Está bien, sí, eso está bien. Acá lo que resalto de este ejemplo es el modo de intentar, la intención de ejemplificar. Si la compañera hubiera puesto que en la Edad Media los niños se consideraban adultos en miniatura, a juzgar por los cuadros a juzgar por los cuadros de esa época, ahí sí estoy dando un ejemplo y estoy tomando algo de la historia. ¿Sí? Pero Profe, con eso, sí, sí. fui yo la que lo puso en el trabajo. Mi intención era esa, pero bueno, digo así, pero justo te quería preguntar cómo hubiese sido el ejemplo. Ah, ¿y qué te parece Porque el la verdad que ejemplo? ese me Te encantó, me recostó. imagino. Obvio que sí. Porque Ay, por llegó favor, un me momento en que me sonrojo. enredé con todas las cosas. Claro, es que buscaste No, mucha llegó un momento en información que y al final no queda sí, claridad en la idea de ejemplificar. me basé en un trabajo práctico de sujeto 1 del año pasado. Y la verdad que me enredé tratando de buscar el ejemplo. Ah, claro. Pero ahora lo entiendo. Bueno, genial. O podrías haber dicho también distintas épocas vieron al niño de diferentes maneras. Qué sé yo, como era como Está un bien. enano, ¿no? En algún momento Claro. de la historia. O en otras los dejaban abandonados, como en el cuento de Hansel y Gretel. Arréglense. Y ahí hubiese sido suficiente. Con Sí, ese ya está. Genial. claro, un cuento también hubiera sido un buen ejemplo. Bueno, se me van ocurriendo cosas, ¿no? Bueno, otro ejemplo, creo que es el último este, si no me equivoco, o capaz que queda alguno más. Familia, dice conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Me interesa saber por qué elegir algunos términos de uso cotidiano. Me gustaría saber por qué la elección, si es una manera de ampliar el trabajo o hay dudas respecto a algo de ese concepto. Eso me quedo pensando en eso. Aparece como otro tipo de ejemplo, todos los tipos de familias que aparecen. ¿Sí? Acá nuevamente hay una toma de postura en relación a lo conceptual, pero no hay una definición
del ejemplo. El ejemplo es lo práctico, es la idea de qué cosa yo veo que se parece a ese modelo que estoy estudiando. ¿Cuál podría haber sido el ejemplo de familia? Y digo, mi familia está constituida por mamá, papá, hermanito. Mi mamá, mi hijo y yo. El chico que conocí hace una semana, mi hijo grande y no sé, mis dos hermanas. Ese es un ejemplo concreto acerca de cómo se concibe esa familia, ¿sí? Y se me ocurren un montón más. O podría haber dado uno de los ejemplos de la familia monoparental. O esta idea de el relatar algo sobre los abuelos acogedores, ¿con qué idea aparece este modo de explicar a la familia, ¿no? Y es importante que cuando yo elijo un tipo de definición que no sé de dónde viene, porque esta tal vez pueda ser una familia, un concepto de carácter jurídico. Entonces se definen las familias así y eso define un modo de actuar para la ley, ¿no? En caso de, no sé, de las situaciones concretas se resuelve de determinada manera. Acá ustedes hacen una elección de esos términos, entonces hay que blanquear esa elección. ¿De dónde la sacaron? ¿Por qué esa y otra? ¿Ustedes creen que todas las familias se dividen en estas 5 maneras? No, hay un montón de familias. No. Tal vez haya alguna otra y tal vez haya de parte de la psicología, haya algún aporte. Creo que es el análisis transaccional, AT, de las escuelas nuevas de la psicología, que habla de los tipos de familias. Pero no recuerdo yo si está si son esos 5 tipos. Pero a lo que voy concretamente es que si ustedes eligen un tipo de definición, tienen que blanquear la fuente de donde extraen eso, ¿sí? Eso daría claridad a lo que ustedes traen como información, ¿sí? Y además él posiciona desde dónde, porque si es imagínense ustedes un manual de 1950, queda desfasado total. No estoy diciendo que este ejemplo no, que esta clasificación esté mal. Como ejemplo decimos que está mal, bueno, en términos generales, ¿no? Porque con mucho menos se podría haber ejemplificado. Bueno, me recopé, no, me queda una nomás, listo. Ya, con esto otro tipo de glosario que hicieron, muy lindo, hermoso, hermoso, fue clasificarlos por el alfabeto. La O de omnipotencia, la P de postnatal, la R de recursividad. Sin embargo, fíjense en las 3 que elegí yo, O, P, y si Q no estaba, seguía R, hay palabras de diferente orden. La idea es que ustedes se vayan amigando, encontrando y organizando los términos que tienen que ver con nuestra asignatura. Obviamente las palabras que no conocen, no dejar de buscarlas, ¿sí? Y también puedan hacer de su discurso un discurso más fluido. Mientras yo más palabras tengo, más posibilidades de explicar tengo. Mientras yo más posibilidades de explicar tengo, más opciones doy al otro para poder entenderme. O desde mi punto de vista, tengo más opciones para explicar al otro. Y como yo soy maestra, ustedes son maestras, la idea es que puedan enriquecer ese campo de conocimiento en cuanto a vocabulario y desarrollo lingüístico que les permita explicar de muchas maneras
para poder acceder, dar la posibilidad de acceso al conocimiento a quienes forman parte de sus grupos, ¿no? De sus grupos de aprendizaje.